Estamos aquí. Vale. Bueno, buenas tardes entonces, buenas noches, buenos días. Tengo el gusto de tener a la doctora Patricia Nigro entre nosotros. Nos va a hablar de un tema que a mí personalmente me moviliza mucho, que es el tema del pensamiento crítico en nuestras clases. Trato de llevar todo lo que pueda de ese tipo de materiales y tengo la suerte de pertenecer a esa mafia argentina que nos seguimos y nos apoyamos, y que un poco, bueno, nuestro mentor Carlos Escolari, que no lo tenemos acá, fue la que nos fue uniendo, y después vino Mariana Ferrarelli, y con Mariana Ferrarelli vino Patricia Nigro, y con Patricia Nigro vinieron otras como Yamila y otras personas que están aquí y nos acompañan. Así que estoy feliz realmente de tener tantas compatriotas con tanto talento juntas. Y bueno, y hoy Patricia nos va a hablar de un tema que hace mucho que está investigando. A mí sinceramente me parece que es uno de los primeros artículos que he leído sobre el tema del fake news, de las noticias falsas. Y para el que no la conozca a Patricia, Patricia es doctora en comunicación social, especialización en ciencias del lenguaje, licenciada en gestión educativa y profesora de letras, docente e investigadora full time de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. Es coordinadora además de educación a distancia en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad de Stroll, como citada casa. Además de eso, le interesa todo lo que es el pensamiento crítico desde una responsabilidad pedagógica y un compromiso como persona, como docente, y tiene muchísimos artículos escritos. Toda la bibliografía que Patricia generosamente nos ha compartido ya con anterioridad está a disposición en el blog de Sin Fronteras, en el artículo que hemos escrito, digamos, que Patricia ha compartido sus materiales y yo he montado. Así que bueno, estamos aquí para escuchar a Patricia. Las preguntas, las dudas, si son muy puntuales de alguna terminología, de algún punto específico que Patricia está tratando, pueden levantar la mano, pueden escribirla en el chat. Si no, preguntas de cuestiones generales de organización, de didáctica, les pido por favor que los reserven para los 10-15 minutos finales que vamos a destinar a tal efecto. ¿Okay? Además de todo lo que he dicho como profesional, Patricia es sumamente generosa, es muy divertida escucharla, puedo compartirles algunos audios que me ha mandado por WhatsApp, y espero que ustedes... No lo comparto. No voy a compartir, no comparto. Pero sinceramente ama lo que hace, y así que bueno, espero que ustedes disfruten como yo. Creo que importante para que nos ubiquemos de qué va a venir esta tarde, ¿no? El tema del pensamiento crítico y el desarrollo de la competencia crítica en clase conlleva una serie de parámetros, una serie de estrategias a seguir que hoy por hoy no podemos dejar de tener en cuenta en nuestras clases, ya sea la clase de lengua extranjera, lengua de herencia, o cualquier materia que se precie de ser una materia o una asignatura para formar a la persona más allá de ese transmitir conocimiento. Entonces, construir saberes desde una plataforma que le va a servir para la vida, las competencias generales del ser humano, el saber ser, el saber hacer, el saber aprender. Y me parece que ya no nos quedamos solamente con ese texto que está en el libro o con ese material que de alguna manera nos facilitaron, sino que nuestros estudiantes salen, rompen esas fronteras como lo vemos, y nos traen materiales, y a su vez ellos tienen a su disposición todo el bagaje de información que la media facilita. Entonces, cuando nos sentamos a hablar, reflexionamos, sí o sí, pensamiento crítico en clase. Pero ¿qué significa, padre, pensamiento crítico? ¿Qué es ese desarrollo de la competencia crítica? Por favor, Patri. Vamos a compartir pantalla entonces, ¿eh? Bueno, tiene todo preparadito, hace muchos días. Es sumamente profesional esta mujer, si nos ha traído. Gracias, Patri. Bueno, gracias por tantas recomendaciones. Yo estoy muy contenta y agradecida a todos ustedes por compartir este tiempo
siempre que hago una presentación. Yo trabajo mucho en Latinoamérica soy muy conocida porque viajo mucho por los países hispanoamericanos. Y siempre agradezco porque la gente está dando tiempo, que es mayor valor que tenemos en la vida. Así que se le agradezco muchísimo, bueno, a Marcela la invitación y a todos ustedes por estar acá. Quería empezar con un pequeño ejercicio que es un tuit que cuando era presidente, ¿se acuerdan antes que Twitter lo echaran de la red? Mandó Donald Trump, ¿no es cierto? Yo lo voy a leer, supongo que la mayoría conoce inglés, pero bueno, yo se los voy a leer en español. Recuerden que yo hablo el español rioplatense de Buenos Aires, soy porteña, como se dice acá, no como los porteños de Valparaíso en Chile, sino que miran al mar, nosotros miramos al río. Entonces, las variedades lingüísticas, los registros son más de la zona del Río de la Plata. Bueno, entonces en este tweet, fíjense, Trump dice que Fox News, que era un poco la cadena que lo apoyaba políticamente, es más importante en los Estados Unidos que la CNN. Pero fuera de los Estados Unidos, CNN Internacional es todavía una mayor fuente de fake news, de noticias falsas, y ellos representan nuestra nación ante el mundo muy pobremente. El mundo de afuera, el mundo exterior, o sea, todo lo que no es Estados Unidos, no ve la verdad desde el punto de vista como lo cuentan ellos, ¿no? Esto dice Trump en ese tweet. Así que bueno, ahí tenemos el primer tweet. Ahora, ¿cómo sigue esto? Que él está ahí poniendo posición, comparando dos cadenas de noticias y afirmando categóricamente que es CNN la que da la imagen de Estados Unidos. O sea, no, las imágenes ya están, o sea, ya no se puede falsear nada porque ya está. Bueno, muy bien. Entonces, la CNN le contesta. No es el trabajo de la CNN representar a Estados Unidos delante del mundo. Dice, ese es su trabajo, le dice al presidente, ¿no? Nuestro trabajo es contar las noticias. Primero, los hechos, ¿no? Es decir, la respuesta de la CNN es que esa atribución que él hizo de decir que CNN representa a Estados Unidos, ellos mismos dicen, no es nuestra labor. Nuestra labor es otra. El que nos representa ante el mundo es el presidente, ¿cierto? Los gobiernos es la cara presidencial o de los primeros ministros, el funcionario que esté en ese cargo. ¿Y cómo llegó esto a mis manos? Es decir, fíjense, porque quiero observar un poco no solo los mensajes, sino cómo se maneja este tema, cómo circula esto, ¿no? Perdón, Patricia. Yo cerré todos los micrófonos, pero hay alguien que lo vuelve a abrir. Yo escucho ruido. ¿Puede ser, Patri? Sí, yo escucho conversación, sí. Las pautas que tú tienes que comunicar a tu país. Tú no puedes decir más que por favor, no sé quién tiene el micrófono abierto, somos muchos. Está manipulado. El micrófono. Para contar la realidad que quiere Europa que te cuente. No Europa como unidad económica, sino la... Marce, discúlpame, vos estás como anfitriona. Sí. Si te acercás al cuadradito y apretás los 3 botoncitos en azul de la persona que habla, podés mutear. Podés mutear. Mutea todos, pero lo vuelven a abrir. Luego lo que pasa es que hay veces que se te escapa. Ahora mutea todos. Bueno, a ver, Patri, seguí vos, a ver. Patricia, seguí vos, por favor. Gracias, discúlpame. Estás muteada, Bueno, ¿cómo llegó esto a mí, digamos? Es decir, esto llegó a mí, o sea, yo no había visto, no seguía Trump, así que no me llegó a mi cuenta de Twitter. Esto llega a mí a través de una persona que se llama Mario Riorda, que es un politólogo argentino famoso en toda Latinoamérica y en España. En los países hispanohablantes es muy, muy famoso. ¿Qué hizo Mario Riorda para viralizar, para hacer circular esto? Mario Riorda tiene miles y miles de seguidores en el mundo hispano. Entonces, ¿qué hizo él? Fíjense cómo se manejó él. Él pone presidente, una manito que señala a CNN, y abajo pone CNN y la manito que señala a presidente. Fíjense que
Riordan no da una opinión ni condenando a Trump, ni condenando a la CNN, ni defendiendo a Trump, ni defendiendo a la CNN. Pero lo que así escuetamente dice, y siendo consciente que tiene miles y miles de seguidores, debe tener más de 30.000 seguidores, muchos, especialmente en el ámbito de la comunicación política, porque a eso se dedica él, está diciendo algo, No es un troll que habla mal de uno o de otro, pero nosotros podemos pensar un poquito que esa manito, que dice como si fuera casi un silogismo, ¿no? Presidente a CNN, CNN a presidente, nos está mostrando el razonamiento, el pensamiento crítico de Riordan. Es decir, el presidente ha dicho esto y CNN le contestó esto al presidente. ¿Usted qué opina? Falta que pusiera esto, ¿no? A sus seguidores, porque obviamente en Twitter lo van a leer sus seguidores. ¿Usted qué opina? Y esta es la base del pensamiento crítico, es decir, preguntar. Cuando se define la filosofía, se dice que es el estudio del porqué, de una de las tantas definiciones, el estudio del porqué de todas las cosas, del origen de todas las cosas. Entonces, la pregunta básica de la filosofía es el porqué. En comunicación política, la pregunta básica es el cómo. A los políticos siempre hay que preguntarle cómo lo vas a hacer, porque las promesas políticas son maravillosas, pero nunca sabemos cómo lo van a hacer. Entonces, es otra pregunta. Pero en el pensamiento crítico es ¿por qué? ¿Por qué Trump dice que CNN es la imagen de Estados Unidos y la culpa por no dar la imagen que él quiere? ¿Y por qué CNN dice, no, nosotros no somos la imagen, es el presidente? O sea, y ahí vos podés tomar posición frente a uno u otro, tengas una ideología más similar a la de Trump o más similar a la de la CNN. Y la estrategia de insertar estos dos mensajes y de viralizarlo de Riordan es interesante porque nos deja a nosotros sacar nuestras conclusiones. Es decir, este es el diálogo. Uno puede inferir cuál es la posición de Riordan, pero ¿por qué eligió este diálogo? Es decir, ¿por qué eligió esta conversación pública? ¿No? Es decir, ¿por qué la eligió? Porque tenía una posición tomada, pero nos obligó a nosotros a pensar si, qué nos parece, sin decirnos qué opinan ustedes, qué les parece, nos obliga a pensar. Entonces, esto es para todos los que piensan que, o dicen que las redes sociales, digitales, como se lo llaman en Latinoamérica, o los social media, ¿no es cierto?, ponen cuestiones como condenatorias, ¿no es cierto?, como pensando, como diría Humberto Eco, de manera apocalíptica. Bueno, las redes sociales tienen muchísimas cosas positivas y buenas, y son una herramienta como cualquier otro en comunicación. Tenemos todos los dispositivos, son herramientas que uno puede usar para bien, para mal, para lo que sea. Bueno, yo me basé en para hablar de este tema hoy, que es un tema muy vasto y que obviamente no lo vamos a poder abarcar todo porque es imposible, en 3 libros. Uno es un libro que son autores argentinos, hago un poco de publicidad a la patria, digamos, uno es Hugo Castellano, que publicó, este libro tiene unos añitos, es de 2007, El pensamiento crítico en el aula. Es un libro muy interesante, el pensamiento crítico, pero es anterior a la explosión de las fake news, de la noticia falsa, la posverdad, que se puede decir que fue el año 2016, cuando este fenómeno se plantea, aunque hay muchísimos antecedentes, pero se plantea así abiertamente, la gente empieza a discutir del tema y todo lo demás. Entonces, a Castellano le falta un poco lo que vino después, que fue el estudio de cómo pensamos los seres humanos. O sea, que el pensamiento, que el hombre no es, como decía Aristóteles, un ser racional nada más, sino también es un ser emocional. En las neurociencias dice que el cerebro límbico, el que está más abajo de todo, el cerebro reptiliano, es la emoción. Entonces, el hombre, la mujer responde, la humanidad responde primero desde lo emocional, y ahí es cuando eso es lo que produce que las fake news o las noticias falsas, ahora vamos a ver cómo realmente habría que llamarlas, estos trastornos de la información, como dice Orihuela, en España, José Luis Orihuela, tienen tanto eco, tanta cabida, ¿no? Es decir, tienen tanto éxito, digamos. Entonces, el otro libro es Enseñar Distinto, que es de Melina Furman, que salió acá en la Argentina por Paidós el año pasado, 2021,
Es un libro de didáctica y pedagogía, entonces es la otra pata que me parece importante para poder hablar de pensamiento crítico cuando uno enseña. Y el último es un libro de Guadalupe Nogués, que se publicó en el año 2019, Pensar con otros, el tema es muy interesante, ya el título está muy bien pensado, y se llama Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Es decir, es un libro que abarca todos los temas que tienen que ver con las noticias falsas, el concepto de tribalismo, el manejo de las creencias, en un lenguaje muy claro. Lo publicó La Caja y el Gato, una editorial pequeña, pero está en línea, se consigue, se puede acceder, y realmente es valiosísimo. Hay muchísimas cosas más de todos los temas, de las 3 cosas, pero digamos que yo me voy a orientar un poco con estos autores, cuando me refiero a otro lo voy a nombrar. En el artículo que yo puse, que me publicó Marcela en el blog, en la parte de Aprendiendo Juntos, Aprender Juntos, ahí está toda la bibliografía, y hay muchas cosas que lo vamos a llegar a decir hoy, pero están ahí. Yo les voy a decir, esto está en el blog, como para que ustedes sepan dónde está. Entonces, a mí se me había ocurrido, primero que nada, esto es, digamos, mi parte más lingüística, ¿no es cierto? Porque yo soy doctora en comunicación social, pero vengo de las letras y de la lingüística, especialmente la lingüística. Que para poder hablar de pensamiento crítico, una cosa que me acuerdo que escribimos cuando Mariana Ferrarer hizo el proyecto de Transmedia de Orson, yo escribí unas notas para Orson, y sobre News Literacy y el tema de las noticias falsas y demás. Y ahí yo arrancaba contando, porque estaba dirigido a los docentes, cómo yo trabajé 10 años en la escuela media y hace 26 que trabajo en la universidad. No hagan las cuentas de cuántos años tengo, por favor, se los pido. Entonces, todos los docentes en la escuela media era automático. Estabas armando la planificación anual, cómo vas a hacer tus clases, y en los objetivos siempre figuraba el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del juicio crítico. Nadie sabía qué era eso. En los exámenes, cuando se tomaba un examen, una prueba, un test, aparecía, bueno, por ejemplo en literatura, yo me acuerdo que era muy común, cuando había que evaluar el juicio crítico, uno le preguntaba al alumno o a la alumna: ¿te gustó el libro que leímos? ¿Por qué? Bueno, y hasta ahí llegaba el conocimiento del juicio crítico. Es decir, que el chico dijera en literatura, en lengua, que eran las materias que yo daba, ¿no es cierto? Bueno, ¿te gustó el libro que leímos? ¿Por qué? Y que justificara por qué, era hasta donde llegaba el concepto de pensamiento crítico. Y era siempre muy pobre, pero estaba en todos los programas y las planificaciones de todas las asignaturas. Entonces yo pensé que para poder hablar de pensamiento crítico, primero tenemos que hablar de competencia comunicativa. Acá estoy siguiendo a Daniel Casaní, que es un autor que seguramente ustedes conocen, yo lo amo profundamente, y él habla de una competencia comunicativa como conocimientos, habilidades, estrategias lingüísticas y sociales. Y esto es lo importante cuando uno enseña una lengua extranjera. Pero cuando uno enseña una lengua extranjera, no enseña la lengua, enseña también la cultura en la que está inserta esa lengua. Entonces la cultura es fundamental. Yo hace muchos años, estudié portugués en la Embajada de Brasil, en la Argentina. Era un curso intensivo de 2 años, 4 horas por semana, y estaba enfocado primero era lengua y cultura brasileña. Lengua y cultura brasileña. Entonces, aprendías muchísimo de arte, de música, de historia de Brasil, aparte de las clases tradicionales de lengua, con la gramática y todas las cosas que uno sabe, la normativa y demás. Pero era una gran inmersión en la cultura brasileña. Y después, literatura contemporánea brasileña, que para nosotros que hablamos español es bastante fácil de leer, no necesita escribir, es otra cosa, pero leer es bastante fácil, ser competente en lectura. Entonces, esa competencia comunicativa, ¿qué incluye? La competencia lingüística, es decir, desde la palabra, lo verbal, y desde lo gestual, es decir, todo lo que tiene que ver con lo paralingüístico, es decir, el tono de voz, por ejemplo, o los gestos. Ustedes saben que los gestos de un país a otro van variando, hay culturas más gestuales, hay otras menos gestuales, el manejo de la distancia también, cuando las culturas que manejan mayor distancia entre las personas, muchas veces se dice son más fríos. No son fríos, no es que tomar la temperatura va a tener menos temperatura, sino que es otro manejo de la distancia. Es decir, en las culturas mediterráneas, como es la mía,
yo vengo de una mezcla de italianos y alemanes, así que tengo una mezcla de las dos culturas, pero en general eran más de acercarse, de tocarse, de abrazarse, es decir, una cultura que a la italiana es de más contacto, digamos, ¿no? Y nadie se ofende por eso, o sea, nadie lo nota una intromisión a su espacio personal como podría ser en otra cultura. Entonces, cuando uno enseña esto, tiene que enseñar también esto. O sea, mira, esto no, está mal visto o no se hace si no es una situación muy familiar, esas cosas se enseñan también. Y ahí entramos directo en la competencia pragmática, es decir, ¿qué situación comunicativa estamos? Cada vez que hablamos, que escribimos, que mandamos un mensaje a través de los medios electrónicos, tenemos que tener en cuenta en qué contexto o situación estamos, es decir, quiénes son los participantes, es decir, quiénes son en todos sentidos, desde el nivel jerárquico, si la persona está en una jerarquía superior, yo estoy, por ejemplo, escribiendo a mi jefa, yo tengo una decana, entonces a mi jefa, o si estoy escribiendo a un alumno o alumna, o si estoy escribiendo a un par, a un compañero o compañera. Después las características de los participantes, por supuesto, el tiempo en el sentido preciso, es decir, en el momento actual, pero también en la época histórica. Por eso, un fenómeno que es muy frecuente ahora, que es la llamada cultura de la cancelación, que quiere cancelar libros de otras épocas, se está equivocando porque está equivocándose esos libros fueron escritos en otro contexto histórico. Entonces, un buen docente seguramente va a decir, mira, este libro se enseñó en una época donde tal cosa, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Jane Austen, una de mis autoras favoritas. Entonces, bueno, Jane Austen era generalmente, sus libros no estaban publicados con nombre de ellos, sino anónimo, esto lo dice Virginia Woolf también, anónimo siempre es una mujer en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, eran anónimos porque las mujeres no podían, en esa época las mujeres no heredaban, por eso todo el tema del matrimonio era importante para casarse con alguien rico para poder sobrevivir en el futuro. Entonces hay que leerlo en el contexto que escribió Jane Austen, o en el contexto que escribió después Virginia Woolf, que la reconoce como uno de sus modelos. Entonces, y también el espacio, es decir, ¿dónde estamos? Estamos en una aula con 300 participantes, estamos en casa charlando con un hermano, una hermana, un hijo, una hija, estamos en una cafetería, una confitería, como se dice en Buenos Aires, es decir, donde tomás un bar, donde tomás un café. Los porteños especialmente somos muy adictos al café, no sé si nos viene por la herencia italiana, pero somos muy adictos al café, entonces el café siempre es una buena oportunidad para practicar la virtud de la amistad. El tema del que se habla, hay temas que son más delicados, entonces vos estás hablando de la enfermedad de una persona querida, nadie va a hacer una broma o un chiste sobre eso porque definitivamente es muy delicado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pandemia, no es para hacer chiste, para hacer una broma, es decir, el tema de la pandemia es un tema muy serio. Y a esto yo le agregué, para ser más precisa todavía, la importancia de la comprensión lectora y de la capacidad de la producción de textos en el sentido amplio, ¿no? En todos los formatos. Es decir, porque por lo menos en Latinoamérica lo que tenemos es un grave problema que los estudiantes, el estudiantado en general, niñas y niños, cuando salen de la escuela primaria o de la escuela media, secundaria, no pueden comprender textos en su propia lengua, en el español. No comprenden, entonces, ayer hubo en Buenos Aires unos anuncios en la capital federal de la República, donde decía, bueno, ahí, cuando los alumnos tengan tiempo libre les vamos a enseñar inglés y matemáticas porque son las más importantes, las materias más importantes. Por supuesto, yo salté como loca a escribirle al intendente, al jefe de gobierno de la ciudad, diciéndole, disculpame, si no pueden comprender textos en su propio idioma, ¿cómo le vas a decir que inglés es más importante que lengua española? Es decir, primero hacerles entender y producir textos en lengua española, y después hablemos del inglés como complementario, que es muy importante el inglés porque es lengua vehicular, nadie va a negar la importancia del inglés, a mí me encanta el inglés aparte, pero alguien está equivocándose en qué es lo importante, porque siempre en un contexto donde hay deficiencias en la lectocomprensión, hay que trabajar la lengua materna en primer lugar, la lengua de herencia, como dice Marcela. Yo no soy una experta en los nuevos nombres, ¿no? Es decir, bueno, después la otra pata, el otro punto que tendría que tener esto es la teoría de la argumentación.
en el sentido más tradicional aristotélico, y también en el sentido de la nueva retórica de Perelman, y con todos los requisitos que hay para argumentar y evitar las falacias. Las falacias son noticias falsas, es decir, son enunciados que parecen verdaderos, pero que son engañosos, y que pueden ser intencionales o no, como pasa con las noticias falsas, es decir, pueden ser hechos a propósito o no. Y por último, ya acá sí voy a seguir a Fuhrman y a Castellano, los conceptos básicos de didáctica. Es decir, lo que queremos lograr es un aprendizaje profundo, es decir, que el alumno recuerde, ¿no? Es decir, la sensación que tenemos nosotros, si yo le dijera a ustedes, cierren los ojos y recuerden su escuela secundaria, escuela media, ¿qué se acuerdan de geografía? ¿Qué se acuerdan de biología? ¿Qué se acuerdan de historia, matemática, ¿no? Mucha gente no se acuerda casi nada, yo me incluyo, Es decir, a mí me hacían estudiar listas de los países africanos y ahora África tiene una geografía totalmente distinta a la que tenía en mi época. Entonces todos esos conceptos eran una pérdida de tiempo, y había que ver qué era lo que realmente quedaba en el recuerdo de nuestros estudiantes, en este caso de nosotros como estudiantes. Entonces, Fuhrman dice que el rol de la educación es guiar a los alumnos para que amplíen los bordes del mundo que traen de sus casas. Por eso, por ejemplo, muchas reformas que se hacen en educación, que tienden a poner solamente los textos de la literatura, por ejemplo, en nuestro caso, la literatura argentina, o quitan los clásicos, o la literatura más nueva. Bueno, no, el tema es la calidad del texto, no la novedad del texto. O sea, el tema es la calidad. En literatura, un texto es como el vino, se tiene que asentar, para saber si va a perdurar o no. Entonces, el texto puede ser muy novedoso, pero después es olvidable. Queda en los textos, como decía Borges, que van para el olvido. Entonces, al conocimiento didáctico tenemos que sumarle el conocimiento disciplinar. Permanentemente nosotros estamos estudiando, por eso muchos de ustedes que son expertos de países muy, muy, muy importantes, igual me están escuchando, porque están interesados en a ver si puedo alguna idea sacar de esta charla. Es decir, permanentemente estamos tratando de aprender. Generar rutinas de pensamiento. Cuando habla de rutinas de pensamiento, Fuhrman se refiere a estar dispuesto a lo siguiente, a estar abierto, a tener curiosidad intelectual, a tratar de comprender, a ser estratégicos, a armar planes para llegar a un objetivo, y a ser metacognitivos, es decir, reflexionar qué aprendimos, qué nos quedó de todo esto, cómo lo aprendimos, qué nos falta. Ahí la importancia de la evaluación. Ahora, todo esto, estas rutinas son las que tenemos que practicar con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Entonces, alguien puede pensar, pero pará, que acá falta la motivación. Y es cierto, si no tenemos un alumnado motivado, difícilmente va a tener disposición a la curiosidad intelectual. Es decir, el trabajo docente es prácticamente heroico, ¿no es cierto? Y los distintos tipos de rutinas, ahí ella va estableciendo en el libro rutinas para comenzar nuevos temas. Todos ya sabemos a esta altura, por el aprendizaje significativo, que para poder empezar a enseñar algo nuevo, tenés que basarte en lo que los alumnos, las alumnas ya conocen. Entonces tienen que tener una base sobre lo que ya saben para poder arrancar. No es una tabula rasa, no hay que empezar de cero. Generar intercambio y pensamiento compartido, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo grupal, el manejo del diálogo, el diálogo que es toda una técnica de escucha y respeto por el otro, que esto es lo que está faltando también con el tema de las noticias falsas. Ver distintas perspectivas, esto también se relaciona directamente con las noticias falsas, y aprender a fundamentar las ideas. Es decir, cuando uno dice algo, cuando uno escribe algo, por ejemplo, en las redes sociales, en la social media o donde fuere, hacerse responsable, ¿no? Esa accountability que se le pide a los políticos, bueno, en algunos lados, no en todos, hacerse responsable de lo que uno dice, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacaste vos esa información? ¿Qué estudio empírico respalda esto? Yo, por ejemplo, cuando participo en las redes sociales, muchas veces cuando alguien hace esas afirmaciones así, muy categóricas, inmediatamente digo, pasame por favor, siempre con educación, el estudio empírico que respalda esto. No hay. Se dice porque, bueno, se dice desde el corazón, no del cerebro. Entonces, aprender, dice Castellano, críticamente supone deshacernos de nuestros instintos,
emociones y de la dificultad para hacer objetivos. Pero acá hay que acordarse lo que yo ya les dije al principio. El libro es anterior al avance de la neurociencia y al descubrimiento de los casi 180 sesgos cognitivos que tenemos. Entonces, si tenemos vías o signos cognitivos, bueno, Castellano todavía no había llegado a ese punto, ¿no? Entonces, no es así de fácil sacar las emociones, no se puede sacar así de fácil. Y después en el blog tienen ustedes un cuadro donde yo comparo distintos autores que han estudiado el pensamiento crítico. Tengo algunos más que no los incluí porque eran muy largos, sino, pero bueno, algunos lo llamaban pensamiento crítico, como lo llamé yo a la charla, lectura crítica, que generalmente se refiere a los medios de comunicación social, aptitud crítica, esto es, por ejemplo, Martín Barbero, especialista en comunicación social, que murió hace muy poquito, conciencia crítica, sentido crítico, mirada crítica, capacidad crítica. Fíjense que va cambiando el sustantivo, pero el adjetivo crítico está siempre ahí. Crítico viene de crisis, ¿no es cierto? Y la crisis siempre es un momento de preguntas, ¿no? Un momento de cómo salimos de esta, ¿no? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Por qué se produjo? Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Las crisis suponen una serie de planteamientos y de preguntas para poder superarlas. Bueno, y después acá hay un cuadrito que ustedes pueden ver en detalle, que habla de las habilidades del pensamiento crítico, que tiene que ver con el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Esto después ustedes los que quieran, van a recibir, Marcela, vos te vas a dar llegada la presentación, igual va a estar grabada la charla, pero para verlo más en detalle, tienen la presentación, la van a tener, así que no hay problema con eso. Bueno, y entonces acá ya entramos en lo de fake news o noticias falsas, que fue el primer nombre que se usó porque lo creó Trump, lo viralizó tremendamente en las redes sociales, pero después que vinieron los estudiosos, los académicos, empezaron a meter en el tema, empezaron a decir, bueno, una noticia falsa es en realidad una cosa que no puede existir, porque las noticias son verdaderas. O sea, se supone que los medios, los periódicos, transmiten información verdadera, deberían tener un compromiso con la verdad. Digo, deberían, en condicional, ¿no? Entonces, mejor hablar de trastornos de la información, como dice Orihuela, o como dice First Draft, esta organización que salió de la Universidad de Harvard, funcionaba dentro de Harvard, después ahora está independiente, que es una organización no gubernamental, que se dedica, esto es un sitio First Draft, ¿no es cierto?, que se los recomiendo, porque todo está en español, está en inglés, está en un montón de idiomas, y está todo lo que uno quiera saber sobre cómo manejar el tema de la desinformación, que es el nombre que suena más ahora, desinformación. Entonces, ellos dicen que hay, fíjense que está el dibujo, ¿no? De un cruce entre la misinformation, es decir, en castellano no existe la misinformación, pero bueno, yo lo puse, pero no está permitido eso, ¿no? Que sería la información que tiene que ver con el error. Es decir, nosotros o los medios de comunicación se pueden equivocar. Los diarios muchas veces ratifican algo o rectifican. Los funcionarios, los políticos, cualquier persona que se exprese y cometa un error, debería decir, uy, me equivoqué, perdón, y ahora, eso sería misinformation, es decir, una información errónea que puede confundir, pero que no está hecha con maldad, es decir, que no tiene una mala intención, no tiene una intención mala. Después sí tenemos la desinformación, que ahí hay manipulación de la información, hay contenido fabricado, hay simulación, es decir, se cambia el contexto. Por ejemplo, esto se ve mucho en las imágenes. Por ejemplo, te muestran una foto y uno tiende a... Hay una frase muy popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que vemos nos pega fuerte en la credibilidad. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, había un caso muy famoso en la época que a Trump se le ocurrió hacer el muro para separarse de México, entonces había una foto que vos veías una niñita chiquitita de 4 o 5 años llorando, tirando del pantalón del policía o del guardia de seguridad que estaba ahí en la frontera, no sé cómo lo llaman en Estados Unidos, y claro, vos veías, bueno, este hombre es un salvaje porque esta niñita que viene
a lo mejor de Honduras, de Guatemala, no sé de dónde venía, o de México mismo, tiene 4 o 5 años, llora y le tira el pantalón. Y después, cuando ves la foto completa, buscás la foto, ahora les voy a explicar cómo, buscás la foto completa, en la foto estaba la mamá, la nena, el guardia, tratando de asesorarlas a dónde tenían que ir, cómo tenían que hacer los trámites, o sea, el guardia no estaba torturando a nadie, estaba haciendo un servicio, la mamá estaba al lado de la nena lloría porque estaba cansada, andás a ver toda esa travesía, ¿no es cierto? Pero la información, si vos tomabas solamente esa foto, te quedabas creyendo que era una tortura más de la que ya deben sufrir todos los migrantes, ¿no? Que tienen que cruzar en forma ilegal. Entonces, hay una herramienta muy fácil de usar que está en Google, Google Search, en Google tienen ustedes Google Reverse. Entonces, ustedes toman la imagen, por ejemplo, pueden tomar la imagen de esta niñita pequeñita que sacude el pantalón del guardia, la ponen en Google Reverse e inmediatamente van a aparecer todas las imágenes, y ahí van a ver en qué contexto se dijo, va a aparecer completa la imagen, porque esa imagen fue cortada, ¿no es cierto?, fue editada. Esto estoy hablando de imagen fija, después verlo de video. Entonces, y las imágenes lo que tiene de bueno es que cuando vos sacás una foto con tu celular, siempre que uno toma una imagen, hay una óptica, es decir, uno mira, dice, ¿por qué sacar foto del gato y no del perro? Porque al gato lo quiero más que al perro. Es decir, hay una decisión tomada, ¿no es cierto? Entonces, hay una decisión. ¿Por qué sacó la foto, tomó la parte de la nenita llorando? Porque quería causar un impacto en contra de los guardias, ¿no? Entonces, si no hubiera tomado la foto completa. Entonces, hay una decisión. Cuando el ojo de la cámara es selectivo, elige. Entonces, todas las fotos de celulares, si usted saca una foto con su celular, después si entran en la foto y buscan detalles, va a ver que les dice, bueno, las características de la foto, cuándo la sacaron, qué dispositivo la sacó. Hay un montón de información que se puede averiguar de las fotos directamente en internet. Hay muchísimos programas para buscar fotos, y después también para videos, ahora voy a hablar de videos también, para encontrar si si se hizo Photoshop, si se hizo alguna otra técnica para manipularlos, si se cambió los fondos. Por ejemplo, una posibilidad que tiene también Google es buscar, por ejemplo, si el fondo es nevado, está todo lleno de nieve, y yo te digo, desde Buenos Aires le estamos contando, bueno, poner afirma que de Buenos Aires no es, porque acá no nieva nunca, es decir que, pero yo lo sé porque yo vivo en Buenos Aires. El que no sabe, a lo mejor piensa que entonces puede buscar el clima en ese lugar y en esa fecha. Podés buscar, bueno, a ver, Buenos Aires, febrero, estamos pleno verano, febrero 2022. Ahora hace calor, hoy está lloviendo acá, por ejemplo. Entonces, si te dice que si aparezco yo con lluvia atrás, es verdad, porque está lloviendo. Pero si yo aparezco con nieve, no es verdad. Entonces, te va a decir cuál era el clima en ese lugar donde se sacó la foto. Entonces, ahí vos sabés también, en esa hora, en ese tiempo, si esa foto no fue cambiada de contexto, que esto ocurre muchísimo. Muchísimo, en Latinoamérica es muy frecuente y en otros lugares también. Y después tenemos la malinformation, acá ellos usan al revés, usan mal en español, information en inglés, ¿cierto? Que sería la que tiene que ver con el discurso de odio, ¿no? El hate speech, ¿no? Es decir, las filtraciones, algunas filtraciones, dicen, ¿no? Las amenazas, todo lo que sea el discurso de odio, que es todo un tema aparte, que bueno, habría que dedicarle otro momento, ¿no? Respecto de las noticias falsas hay muchas clasificaciones. En el apunte que está en la nota, que está en el blog, yo seguí la de First Draft, porque a mí me encanta cómo trabaja la gente de First Draft, pero hay muchísimas clasificaciones de noticias falsas. Especialmente cuando se empezaron digamos, a estudiar los distintos tipos, ¿qué pasaba? Existen, y existió siempre, desde la antigüedad, pensemos en Aristófanes, en Grecia, la parodia, la sátira, Petronio en Roma, ¿no es cierto? Entonces, la sátira. Entonces puede aparecer, como aparece en España en el Mundo Today, en Argentina en la revista Barcelona, noticias que son satíricas, que hacen una broma, que están haciendo un chiste. Y hay gente que no puede ver el metamensaje. Especialmente esto debe ser muy difícil cuando uno aprende una lengua extranjera. Entender por qué eso es una broma, no es una noticia falsa, sino que es simplemente una forma de satirizar. De hecho, los personajes políticos es muy frecuente que se hagan bromas con ellos, porque es una forma de liberar, el humor político libera un poco las ansiedades de la gente, del público en general. Entonces,
uno de los tipos de noticia falsa, que no es noticia falsa, que es un tipo de parodia o de sátira, es muy frecuente, pero puede llegar a tener consecuencias muy graves, como pasó, ¿se acuerdan? En el caso de Charlie Hebdo en Francia, que fue una masacre, es decir, porque hay gente que no tolera ni la broma, es decir, bueno, las noticias falsas muchas veces, la desinformación genera los discursos de odio, ¿no? Es decir, genera la gente que está a favor y en contra. Entonces, en el blog tienen una clasificación, pero hay muchas otras clasificaciones que ustedes por ahí ya conocen también, y si no, la encuentran en... Acuérdense que los estudios de las noticias falsas están hechos por la universidad, están hechos por los medios de comunicación, y están hechas por organizaciones no gubernamentales. En Argentina hay una que se llama chequeado.com, que fue la que prácticamente replicó su método en todo Latinoamérica, tuvo mucho éxito, y bueno, hay distintos que van chequeando momento a momento los datos. Hay gente que dice que el chequeado a veces no sirve porque refuerza la noticia falsa. Bueno, habría que verlo eso, ¿no es cierto? Porque la gente se queda a veces con la noticia falsa. Otra forma de noticia falsa, y esto es muy común, por ejemplo, en Twitter, y a veces lo hacen los periódicos, los diarios, es colocar un título engañoso. Entonces, por ejemplo, no sé, decir, el presidente dijo tal cosa, y es mentira eso. Pero lo que funciona es como clickbait, es decir, como hacerte que vos hagas clic, porque se cuentan los clics como apoyos a la lectura del texto, y mucha gente no lee el texto, y retuitea esa información sin leer el texto, porque se quedó con eso. A mí me pone loca cuando un periodista que se dice periodista hace un título engañoso. Me parece que es una falta a la ética periodística vergonzosa y hace quedar muy mal a los periodistas. Es decir, poner un título engañoso, ¿no? Es decir, poner un título que no dice la verdad. O utilizar las estadísticas mal, la falacia estadística, ¿no? Cuando uno dice un 20%, pero ¿de dónde tomaste la muestra? ¿Quién participó? ¿En qué país? Porque cuando uno hace un estudio en un lugar, no es lo mismo la población, bueno, el momento histórico, es decir, hay una cantidad de cosas, de variables que hay que tener en cuenta. Por eso yo, una estrategia que uso siempre es lo de exigir el trabajo empírico que avale, ese estudio que avale la información. Bueno, ahí, por ejemplo, les puse esta viñeta que estaba en inglés, pero la conseguí también en español, verdades incómodas, mentiras reconfortantes. Tiene que ver con lo que llamábamos nuestros sesgos cognitivos, es decir, a nosotros nos gusta, el más conocido es el sesgo de confirmación, que alguien diga lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, mi grupo de amigos, familiares, conocidos, que sería lo que se llama el tribalismo, ¿no es cierto? Es el concepto de tribu, todos los que pensamos igual, nos reforzamos mutuamente. Por eso, de todas las redes sociales, es WhatsApp donde más discurso de odio, noticias falsas circula. Hay una autora argentina que se llama Mora Matassi, con 2 S, que está en la bibliografía que yo puse, que es muy jovencita, pero se dedicó a estudiar la circulación de noticias en WhatsApp. Y uno pregunta, ¿por qué en WhatsApp? Porque WhatsApp, se supone que vos, tu celular, el número de tu móvil, no se lo das a cualquiera. Se lo das a un conocido, a un amigo. Entonces, cuando te llega una noticia de ese amigo, vos, como es amigo o conocido, la tendencia es justamente sesgo de confirmación a creer al que piensa como yo, tribalismo, ¿no? Empezamos igual. Cuando yo empecé a estudiar esto a fondo, en el 2016, que hice una especialización en el Poynter Institute y demás, puedo asegurarles que perdí muchos amigos, porque cuando les decía a mis amigos del grupo de WhatsApp, mirá, esta es una noticia falsa, por esto y por esto, había gente que se lo tomaba mal. Hay gente que no, que te agradece, te dice la verdad, estuve mal, no sabía, me lo mandó tal, confié, viralicé. Pero había gente que se enojaba y directamente desaparecía de los grupos, porque esta es la maestrita que no me quiere decir a mí que tengo que pensar yo, yo quiero pensar otra cosa. Bueno, ahí vemos la fuerza de la emoción, la fuerza de las emociones. También influye mucho en el sesgo grupal, el sesgo familiar, lo heredado. Por ejemplo, en Estados Unidos, que teníamos el bipartidismo entre demócratas y republicanos, bueno, la familia también hereda un poco uno hereda las ideas políticas de la familia. A veces los hijos, por llevarte la contra, se hacen todo lo contrario de lo que vos querés, porque te llevan la contra. Pero normalmente se sigue una línea familiar de pensamiento político. Y en Argentina, por ejemplo, que está muy polarizado, ahora se habla mucho de la polarización, también hay
tradicionalmente familias que vienen de raigambre peronista, que es el movimiento fuerte, popular que tuvo Argentina en los años 45, y familias que fueron antiperonistas en 1945. Entonces uno dice, ¿qué hace la gente peleándose ahora en el 2021 de cosas que pasaron en el 45, que no estaba vivo, estaba muerto en esa época? Bueno, lamentablemente es así, sigue estando la historia. Fíjense, en Estados Unidos, el otro día el New York Times sacó una nota diciendo, estamos escribiendo otra vez la historia, porque ya la guerra de secesión ya ahora está entrando a la cancel culture, es decir, no existió. Entonces ahora hay que hay que contarla de otra manera. Como podría ser, en nuestro país tuvimos también una guerra civil, unitarios y federales, bueno, podríamos contarla de otra manera. Los que nos enseñaron hace muchos años quiénes eran los buenos y los malos en la guerra siempre hay adversarios y gente que está a favor de uno. Bueno, va cambiando según el tiempo, entonces ahí el manejo de la verdad es absolutamente emocional y sin contextualizar. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, no perder el contexto histórico, no perder las costumbres de la época, y además, bueno, ver estas cuestiones, la línea de formación, el estilo de vida, la forma de compartir, todas estas cuestiones que tienen que ver con la pragmática, pero que tienen que ver también con el contenido y con cómo formamos nuestros juicios, nuestro pensamiento, cómo opera nuestro pensamiento. Entonces, respecto del fact-checking también, estos cuadros yo le puse otro en el apunte que está en el blog, pero están por todas partes, pero todos enfatizan más o menos las mismas cosas. Fundamental es saber la fuente, de dónde viene esa noticia, de dónde viene. Un buen periodista sabe que tiene que chequear antes de publicar. Un buen periodista sabe que una regla básica del buen periodismo es, antes de publicar tengo que chequear, y no con una persona, dos que sean de ideologías diferentes. Porque si le pregunto a dos que están en el mismo gobierno o dos que están en el mismo partido político, va a ser igual. Hay que chequear con fuentes, dos como mínimo, tres mejor, ¿no es cierto? Es decir, las fuentes tienen que ser chequeadas. Y el periodismo, lamentablemente, en muchos países, no en todos, ha dejado, ante el aluvión de emisores que tenemos ahora, porque todo el mundo publica, la comunicación pública se ha abierto a todo el mundo, se han sentido bastante abrumados y entonces se apuran a publicar y no chequean. Entonces después aparecen estas organizaciones que les revisan y dicen, no, lo dijiste mal, te equivocaste, no era así, es erróneo, bueno, tenés que rectificar lo que hiciste. Y tiene que ver con esa pérdida, que no ocurre en todos lados, por supuesto, y tampoco en todos los diarios, pero sí en muchos diarios, que no comprendieron, primero a los periódicos les comprendió mucho entender el mundo digital, entender la lógica de las redes sociales y entender que dejaron de ser el cuarto poder, como se lo llamó al periodismo, ¿no? El cuarto poder. No son más el cuarto poder, es decir, la gente es la voz, la opinión pública tiene una fuerza impresionante a través de las redes sociales. Entonces, bueno, ahí hay algunos consejos más, por ejemplo, las faltas de ortografía, en un texto difícilmente lo haya escrito alguien serio porque va a cuidar la ortografía o a hacerla revisar, usar muchos adjetivos, calificativos, superlativos, ese tipo de escritura emocional. Anunciar que la noticia es una primicia extraordinaria, bueno, que tienen, no sé, descubrieron algo extraordinario. Ahí uno tiene que empezar a desconfiar, ¿no? Hay en Argentina también un grupo que estudia las noticias falsas que se llama Proyecto Desconfío, que es de la Universidad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Entonces, aprender a ser un poquito desconfiado. Es triste tener que decir que tenemos que transmitirle a nuestros alumnos la desconfianza, ¿no? Es decir, uno tendría que transmitirle la confianza. Pero en estos temas, como todavía no hemos logrado un equilibrio, bueno, ojo, no compres todo lo que veas, no pienses que todo es cierto. Hay que tener esa duda razonable que hace que uno diga, bueno, voy a ver, por ahí tengo razón, está equivocado, por ahí no, la equivocada soy yo. Bueno, el del teléfono descompuesto, voy a contar algo muy gracioso que sucedió en nuestro país. La primera dama, la esposa del presidente, está embarazada, está esperando un bebé. Cuando a los 3 meses confirmó su embarazo, la agencia oficial publicó que la esposa del presidente estaba de 10 meses de embarazo. 10 meses es imposible, todos sabemos que la mujer máximo 9 meses, 10 meses no.
Pero todos los medios de la Argentina, digitales y en papel, publicaron la esposa del presidente está de 10 meses de embarazo. Eso es una noticia falsa, pero también es una estupidez, porque no chequearon que la primera fuente, que era la agencia oficial de gobierno, la agencia TELAM, se había equivocado, y en vez de poner 3 meses, puso 10 meses. Y pueden mirar, pero van a ver que todos los medios en Argentina pusieron, tiene 10 meses de embarazo. Que después, cuando salió, yo tengo armado todo un recorte de todas las que ponían que tenía 10 meses, te mueve la sonrisa, porque te das cuenta que eso no está hecho a propósito, que es simplemente copiar y pegar, ¿no? Como cuando nos quejamos que nuestros alumnas pueden copiar y pegar con mucha facilidad, hay adultos que hacen lo mismo, ¿eh? Entonces pasa igual. Bueno, y después otra cosa, si yo tengo duda respecto de una noticia, no pude hacer un chequeo, no pude, porque no podemos vivir chequeando todo, no lo comparto, no lo comparto, porque si yo tengo una duda, habría que estar seguro para compartirlo. Compartamos aquello de lo que estamos seguros. Ahora, esto se lo estoy diciendo desde una manera usando el pensamiento lógico, digamos, crítico, ¿no? O sea, si no estoy seguro, no lo comparto. Pero mucha gente, y me incluyo yo también, puede ser que por sus sentimientos hacia una ideología, hacia una creencia, comparta algo sin haberlo leído, o incluso teniendo dudas si es verdadero o es falso. Puede ser que lo comparta. Es decir, por eso se producen estas llamadas viralizaciones de virus. Acuérdense que en latín virus era veneno, ¿no? Es un veneno como que avanza. Ahora con el COVID parece que tuviera otras connotaciones virus, pero originalmente era veneno. Bueno, y este es el cuadro que Mora Matassi había propuesto para cómo chequear en WhatsApp, lo tienen también en el apunte del blog, por eso no voy a entrar, para chequear en WhatsApp las noticias falsas. WhatsApp tomó una medida. Cuando hay un mensaje reenviado muchas veces, ustedes arriba van a ver que dice reenviado muchas veces. Y te lo deja reenviar uno por vez. Si vos lo querés reenviar a otros, es solamente a uno por vez, porque trata de controlar. Pero claro, WhatsApp jura y jura que los mensajes no los lee. Entonces, si están encriptados y no los lee, tampoco puede interferir tanto en eso. Bueno, y esto es algo que está ahora en plena discusión. Las llamadas deepfakes, que tienen que ver con los videos, con las filmaciones. La primera deepfake ocurrió en la época de Obama. Ahí lo tenemos a Obama. Obama aparecía, y eran solamente de sonido, de la voz. Aparecía un video de Obama, dando su opinión sobre un tema, que era la opinión que él tenía, y luego habían tomado la voz de Obama y le hacían decir otra cosa con la voz de él. Entonces la gente veía un video de Obama diciendo algo que Obama, vos sabés que Obama no pensaba así. El primer sorprendido fue Obama, obviamente. Esas fueron las primeras deepfakes, es decir, las que usaban el sonido. Después fueron avanzando y ya trabajan sobre el rostro humano. Ya se cambia todo el rostro humano. Por ejemplo, en el cine, el primero que hizo esto fue Scorsese, con la película El Impostor, donde estaban Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, todos hombres octogenarios. Entonces tenían que contar de que eran jóvenes. Entonces se usó una técnica, que la hizo George Lucas, de la Guerra de las Galaxias, para hacer la cara más joven. Y yo les acabo de poner esto que es fresquito de la semana pasada. Ahí tienen, si les gusta la Guerra de las Galaxias, Star Wars, está ahí, bien fresquitos. Muchos alumnos de ustedes por ahí siguen las nuevas sagas, no las viejas, las nuevas. Pero ahí está el actor Mark Hamill, que hace 2 semanas apareció en el libro de Boba Fett, que es parte del ciclo de Mandalorian, apareció entrenando al Baby Yoda, a Grogu, al bebé Yoda. Los argentinos, los porteños pronunciamos la Y muy fuerte, Yoda, bien fuerte. Y fíjense cómo apareció en televisión con esta técnica y cómo está él realmente hoy. Es un hombre ya más grande, ¿no es cierto? Entonces, en el cine, una deepfake, este tipo de software que se utilizan, porque en realidad no es el Mark Hamill el que está ahí. Él prestó su voz nada más. Es un actor al cual le hicieron el tratamiento del software para que parezca la cara de él cuando era jovencito. Pero no es, él solamente prestó su voz. Y si lo buscan en YouTube está el video donde Mark Hamill cuenta todo esto y dice, nunca pensé que iba a aparecer joven otra vez en las pantallas después de tantos años, ¿no? Es decir, porque la voz es la voz de él. Y vos, como todo fan, que ahí está bien lo emocional, todo seguidor de Star Wars,
lo ve aparecer a Luke Skywalker, jovencito, y se acuerda cuando uno era jovencito. Yo, por ejemplo, que era de la que veía Star Wars en el cine con los efectos especiales tan primitivos que había al principio. Entonces, ahora hay un movimiento muy fuerte que quiere prohibir las deepfakes. Por supuesto que todo lo que sea prohibir, basta que vos le digas a las personas, lo prohibimos, todo el mundo lo quiere usar. Prohibir es incentivar. Pero pensemos esto. En el cine es un avance enorme, porque están tomando al mismo actor, pero lo están llevando a través de un software a un tiempo que ya le pasó, porque ya no es joven. Entonces, tiene aplicaciones que son muy interesantes y muy buenas para el cine, por ejemplo, para la industria del cine, y que captan muchos espectadores y demás, y capta muchas generaciones de espectadores, como es la saga de Star Wars, que es el ejemplo que se me ocurrió porque lo acabo de ver esta semana, ¿no? Es decir, la semana pasada. Pero es cierto que las deepfakes en política, las que toman la voz y cambian el mensaje, bueno, ahí uno puede preguntarse, bueno, esto no es la ideología de esta persona, ¿lo dijo o no lo dijo? Ahí va a haber que investigar un poco más. No hay que viralizar cuando no es consistente lo que dice la persona con lo que dijo siempre. Algo pasó. Y por último, bueno, esto es un tema enorme que vengo tratando hace un montón, la llamada News Literacy. No confundir con New Literacy, que es la nueva literacidad, que tiene mucho que ver con la enseñanza de la L, pero esto es news, o sea, noticias. Podríamos decir alfabetización en noticias, ¿no? Para ponerle un nombre en español. Es decir, una asignatura que tendría que ser transversal, es decir, a través de toda la currícula escolar, donde se enseña la lectura crítica de las noticias. Pero ya no como se enseñaba, hace muchos años se enseñaba, siempre se enseñó a leer el diario en las escuelas, pero antes se buscaba más la diferencia entre hecho y opinión, se buscaba más la diferencia entre los distintos diarios, las tapas de los diarios, para ver si las distintas tapas, qué diferencia había de las distintas tapas, las ideologías. Ahora habría que agregarle este elemento, que son los sistemas de chequeo para detectar la veracidad de las noticias, los datos, si están fuera de contexto, fuera de época, si fueron manipulados, es decir, contrastar las fuentes. Para esto, yo le digo transversal porque el pensamiento crítico no es algo exclusivo. Si hay algunos de ustedes que son muy piagetianos, van a decir, bueno, pero hasta los 15 años, que es lo que dice Piaget, hoy diría más tarde, creo, no se desarrolla totalmente el pensamiento crítico. Pero el pensamiento se desarrolla desde que el niño nace. Yo sigo la línea de Vygotsky, en eso soy vygoskiana. Entonces aparece antes que el lenguaje, y el niño de muy pequeño, trabajos en preescolar, los niños de 3 a 5 años detectan un montón las noticias, por ejemplo en televisión, y preguntan acerca de las noticias. Voy a contar 2 ejemplos, que se los conté a Marcela para que vean los que por ahí tienen que trabajar con niños más pequeños. Cuando fue la guerra de Irak, estalló la guerra de Irak, mi hija más chica tenía 5 años, estaba en preescolar. Y un día voy a buscarla a la escuela y me cuenta la maestra que tuvo que dar toda una clase que no había pensado sobre la guerra en Irak a chicos de 5 años, porque todos pensaban que la guerra de Irak estaba sucediendo en el centro, en el centro de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, nuestro corazón del centro de Buenos Aires. Entonces tenían miedo que los cañones y las bombas cayeran ahí en el mismo Buenos Aires. Entonces, 5 años, pero lo habían visto en el noticiero, y había preocupación, y querían saber. Entonces, el chico está muchísimo más atento al noticiero de lo que a veces nosotros creemos. A veces uno pone el noticiero, lo deja ahí que hable solo, o el telediario, como dicen en España, el telediario, lo deja solo y sigue haciendo cosas mientras va y viene, pero el chico es una cosa o el chico, la chica es una permanente absorber cosas, ¿no? Y el otro caso es de un niño de 3 años, hubo en la Argentina hace mucho tiempo, pero ahora hay sequías, pero nosotros antes teníamos muchas inundaciones en la zona noreste del país, porque hay 2 ríos, entonces se inundaba todo, se desbordaban, ahora hay una sequía tremenda, antes había inundaciones. Bueno, había habido una inundación, y por el noticiero, en televisión, en el telediario, pasaban imágenes
de la ayuda que estaba llegando a la gente que había perdido su casa, no tenía que comer. Entonces había niños comiendo, niños y niñas comiéndose en platos de metal, de lata, comiendo una polenta, que es una comida con maíz, que se come mucho en la Argentina, comida más bien humilde, digamos, aunque uno puede comer polenta también libremente, le puede gustar la polenta, no hay ningún problema, pero se asocia más está como marcada más como comida más humilde, ¿no? Entonces, el chico le pregunta a la madre, esa es otra Argentina, ¿no? Porque el niño de la zona afectada por las inundaciones estaba comiendo en el piso de barro, en un plato de metal, de lata, de latón, estaba comiendo, y él no reconocía esa como su país, porque él comía en una mesa con un plato de loza, sentado en una silla con cubiertos, digamos, como comen, digamos, la clase media y la clase alta y parte de la clase baja argentina. Entonces el chico pensaba, esa es otra Argentina, ¿no? O sea, 3 años y ya había hecho una comparación, que es una de las básicas competencias, ejercicios básicos en la comparar de pensamiento crítico, entre una Argentina muerta de hambre y azotada por las inundaciones, y la Argentina que él vivía en su casa, donde le daban de comer en un plato, se sentaba a la mesa con sus padres, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los niveles educativos pueden trabajar estos temas siempre y cuando el docente, la docente, tenga en cuenta esa edad madurativa del niño, esas inquietudes que trae a la clase, que trae como problema, que le preocupa, y a partir de ahí trabajar el tema de acuerdo con la edad y la maduración y el grupo social al que pertenecen los niños, porque también, o las niñas, porque eso también dependerá de cada lugar, ¿no es cierto?, de cada contexto. Entonces, bueno, de New Literacy podría hablarles 3 días, pero no quiero hablar más porque hablé mucho, y vamos a ver si hay alguna pregunta. Gracias por... bueno, les dejo acá. Bueno, quería cerrar con una frase de la serie Chernobyl. Hoy acabamos de enterarnos de que empezó la guerra contra Ucrania. Cada mentira que contamos es una deuda con la verdad, y tarde o temprano hay que pagarla, dice el actor inglés, en la serie Chernobyl, ¿no? Hoy me parece que tiene una fuerza tremenda, porque está sucediendo algo terrible mientras nosotros nos estamos hablando de estas cosas. Y ahí les dejo mis contactos, mi mail, la página de Facebook y Twitter. Yo tengo un montón de redes sociales, pero la más importante me parece que es Twitter, porque es donde todo el mundo académico se mueve. Y entonces, bueno, cualquier cosa que quieran contactarme, después de forma personal, con mucho gusto, y acepto todo tiempo sugerencias, objeciones, si me quieren brindar otra bibliografía, me encanta, porque seguramente no le conozco todo lo que existe por ahí, más cuando veo que hay tantos países distintos. Todo lo es bienvenido de mi parte, y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, realmente un libro abierto para contarnos todo esto, y me encantó el pasaje que hiciste desde mostrarnos desde la lengua hasta llegar a este punto. Bueno, los invito, si quieren, estamos unos 8 minutitos pasados de las 7, pero si alguno se quiere quedar o alguno quiere preguntar algo, mandarnos por el chat. Gracias, acá tenés felicitaciones. Quiero comentarte, Patricia, que Fátima del Olmo, Fátima vive en Lucerna, en Suiza, trabajamos muchas veces juntas, tiene una librería y escuela de español encantadora, así que, pero ella es muy ávida y siempre está muy buscando, y en este momento te comparte que en España se usa a ver si puedo encontrar el chat, se usa una app, o ¿cómo sería? Es una app, ¿no? Una plataforma para buscar noticias falsas que se llama Maldita. Está puesto en el chat, pero después... Sí, maldita.es, está en Twitter la cuenta. Sí. ¿La conocés? Maldita.es, sí, yo la conozco. No, conozco un montón de páginas, pasa que no podía hablar de todo porque era imposible. Pero Maldita.es es española, y es muy buena también, sí, para detectar noticias falsas, que en España lo llaman bulos. A las noticias falsas. Y en realidad el nombre español, que si ustedes lo buscan en el diccionario de la lengua española, de noticia falsa es paparrucha. Paparrucha es una palabra que nadie usa, pero bueno, por lo menos se usa muy poco, que significa noticia falsa. Noticia falsa está en el diccionario,
como paparrucha. Y por ahí se dice, yo he escuchado cuando yo era chica, no digas paparruchadas, en el sentido de decir, no digas tonterías, ¿no es cierto? Sí. Pero paparrucha es el nombre que el diccionario de la lengua española usa para fake news, realmente, ¿eh? Paparrucha, que nadie lo usa. Y en España se usa mucho bulo. Bulo es muy, muy común. Bueno, aquí tienes felicitaciones, gracias. Rosalí Sitman, que es la directora del Departamento de Lenguas de la Universidad de Tel Aviv, dice muy lúcida. Muchas gracias. También, bueno, por supuesto, Mariana nos acompaña siempre dándonos ejemplos. Mariana, tienes una pregunta. A ver, Patricia, ¿podrás darnos ejemplos o casos cómo llevar todas estas iniciativas y reflexiones al aula? Creo que eso engancha un poquito, por ejemplo, con una idea que se me estaba ocurriendo, Patri. Esto de los chequeos, por ejemplo, ¿los podrías llevar al aula? O sea, tienes una forma, depende del nivel, por supuesto, depende del nivel de lengua y depende del contexto que tengamos en cuanto a franja etaria también, ¿no? Pero ¿alguna de las recomendaciones has probado llevarlas al aula? Sí, yo dicto en el posgrado, yo a esta altura de mi vida, por la edad que tengo, y porque ya trabajo solo con adultos en posgrado, pero tengo una materia que se llama lenguaje y discurso político, y se presta perfectamente para noticias falsas, porque lenguaje y discurso político. Entonces, lo que ellos trabajan es con Twitter, que es la red donde los políticos se expresan todo el tiempo, y ahí lo que hacemos es usar distintas técnicas de chequeo, pero claro, yo tengo un público adulto, muchos son egresados de ciencia política, porque esto es un posgrado, egresados de ciencia política, y entonces tienen ya como una formación de base. Lo que no tienen son las técnicas, que eso es lo que les voy dando yo de a poquito a medida que vamos dando la materia, y según los ejemplos, porque a veces no todas las noticias pueden pasar las mismas pruebas. Por ejemplo, yo distinguí, por ejemplo, entre el mensaje, el texto, por ejemplo, poner un titular engañoso, la imagen, hacerle Photoshop o usar, cambiarle el contexto a la imagen, recortarla, achicarla, agrandarla, buscar la forma de que sea otra cosa. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una forma de comunicación que gusta muchísimo porque divierte, que son los memes. Los memes que hacen, no es una noticia falsa un meme, pero está tomando una noticia y lo junta con, generalmente los Simpsons aparecen ahí siempre, ¿no es cierto? Bueno, los Simpsons, algún otro personaje, se fusionan, y se crea un mensaje simpático que circula muchísimo después en las redes sociales para la gente que comparte esas ideas, y hay memes a favor, memes en contra, pero están hechos en tono humorístico. Y después, bueno, en el caso de los videos, de las imágenes, bueno, hay que usar esta técnica, y hay otros software, hay muchos software para usar, pero bueno, yo trato siempre de hacérselo simple, porque para ellos, por más que son adultos, es nuevo, buscar algo sencillito para que ellos encuentren si esto es falso o no es falso. A veces les pongo, por supuesto, ejemplos correctos, para que son verdaderos, porque también hay muchas cosas que son, la mayoría de las cosas son verdaderas, y las noticias falsas son un porcentaje menor. Lo que pasa es que desde 2016 se ha instalado en la agenda, digamos, mediática y académica muy grande el tema, y en realidad, por suerte, son un porcentaje menor, no lo tengo medido, eso había que preguntar al Reuters Institute, que sabe todas estas cosas, porque las miden, pero ahí no es todo es falso, no es todo es falso, eso sería una falacia de generalización. Es decir, algunas cosas falsas. ¿Dónde hay más noticias falsas? En el ámbito político. En el ámbito político es donde más noticias falsas hay. Eso, por ejemplo, lo puedo comprobar yo con trabajos empíricos míos, que si a alguno le interesa la comunicación política se los puedo pasar también. Donde más hay, es una de mis investigaciones de unos años atrás era buscar, en la Argentina obviamente, dónde había más noticias falsas. Eran en la política, después apareció la ciencia, porque cuando empezó la pandemia empezaron el movimiento antivacuna, entonces también en la ciencia, o los terraplanistas, que la Tierra es plana, bueno, entonces aparecen noticias falsas al respecto, ¿no es cierto? Y después, incluso en educación aparecían noticias falsas. Es decir, había en muchos más terrenos, pero la política le ganaba, pero a todas las otras áreas disciplinares, porque era prácticamente donde más, si uno piensa en de la democracia, la polis, ¿no? Polis viene por la importancia de la verdad, ¿no? De la ética, y es donde más noticias falsas hay, en el ámbito político. Aquí tenemos, no sé si es una pregunta, un comentario. Yo soy Leonor Bowley,
nos dice, yo soy de las que tengo tele, no tengo tele desde hace 16 años, a veces me siento orgullosa y a veces me siento avergonzada de estar bastante desinformada. ¿Qué le dirías? Bueno, yo te cuento que yo tengo una sola televisión, el promedio en todos lados es una televisión por persona, de la clase media para arriba, de la clase baja también, porque la televisión no falta en ningún lado, pero yo tengo una sola televisión y normalmente no la miro, la mira mi hija. Yo miro solamente un programa a la noche porque trabajo con una amiga mía. Entonces, como soy buena amiga, le miro el programa para hacerle, digamos, darle 0,01 de rating, ¿no es cierto? Entonces, pero es el único programa que miro a la noche porque, bueno, pero la verdad es que también consumimos mucho hoy en día por las plataformas de streaming. Entonces, habría que ver, a lo mejor uno no tiene televisión puesto un canal que de noticias todo el día, pero consume radio, consume, por ejemplo, por Twitter, yo recuerdo cuando mi hija estaba en la universidad, ella estudia periodismo, está por recibirse ahora, las dos somos tuiteras, entonces, pero ella tiene sus contactos, yo tengo los míos. Entonces, mientras tomábamos el desayuno, nos leíamos las noticias de Twitter, una y otra, porque a ella le llegaban unas, según sus intereses, y a mí me llegaban otras según mis intereses, porque ahí hay algo de lo que no hemos nombrado, pero es la palabra algoritmo, que es, se está midiendo qué temas te interesan a vos para venderte, para hacer minería de datos, para lo que fuera, y entonces cuando yo abro Google, no es como cuando lo abre mi hija, o cuando lo abre mi hijo, es decir, Google abre con las cosas que sabe que a mí me interesan o me interesaron alguna vez. Gmail tiene este tema de que ellos peinan, o sea, rastrean todas las cosas que vos escribís en Gmail, y así te viene la publicidad directamente al target, como técnica de marketing. Por eso muchas veces esto, por ejemplo, es bueno explicárselo a los chicos. Nada es gratis. Cuando vos decís Gmail es gratis, Hotmail es gratis, no, estás vendiendo tus datos. Ahora, las redes sociales, que también son gratis y son muy útiles, la gente entrega sus datos con total libertad, nadie le pone un revólver en la cabeza para decir, entrega tus datos, y te pone la foto del perro, pone la foto del cumpleaños, hablando la torta con las velitas, ¿no? La tarta con las velitas del cumpleaños. Uno mismo pone la foto del nietito, de la nietita, bueno, pone uno mismo los datos ahí. Entonces es una seducción que generan las pantallas, que a lo mejor uno no tiene televisión a la manera más tradicional, pero el streaming, especialmente con la pandemia, explotó. Recuérdense que Netflix fue única, fue un monopolio durante muchísimo tiempo y ahora tiene una competencia enorme. Entonces, a lo mejor se consume de otra manera, pero las noticias, si no tenés tele, pero estás en una red social, vas a saber las noticias. Si consumís radio, vas a ver. Si escuchás podcast en Spotify, vas a ver las noticias. Es decir, hoy es muy difícil no saber, ¿no? Es decir, habría que estar totalmente cerrado. Igual les cuento que en el último estudio que se hizo de Reuters en Latinoamérica, 50% de la población no quiere leer las noticias, porque dice que las noticias son muy negativas. Entonces, eso es el último, de 2021, el último informe de Reuters para Latinoamérica. 50% de los latinoamericanos dicen no queremos leer noticias, no queremos consumir noticias, porque solamente te dan malas noticias. No están hablando de noticias falsas, te hablan de malas noticias. Entonces, y mucha gente no quiere consumir noticias porque no quiere amargarse más la vida, bastante problema tiene con la pandemia, con todas las cosas que pasan, para también consumir malas noticias. En el caso, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en una facultad de comunicación, que enseño lengua para comunicadores, no puedo estar ajena a las noticias, porque es de lo que, digamos, una facultad de comunicación, donde van a salir futuros periodistas, futuros diseñadores, futuros expertos en marketing o en publicidad, no conocer yo las noticias sería una falla de mi parte. Es decir, definitivamente para mí es imperioso conocer las noticias. A lo mejor el día que me retire no leo algún diario, ¿no? Pero por ahora, pero no consumo, los diarios los consumo digitales y con suscripción, nunca, jamás un diario en papel, jamás en la vida. Y las noticias me entero más que nada por las redes sociales. Y a veces en la noche cuando escucho este programa, es un programa de opinión, que en realidad lo que hacen es comentar las noticias, o sea, no te da la noticia. Silvina nos comenta, que no es una cosa para avergonzarse, todo lo contrario. Silvina nos comenta que piensa que metodológicamente todo esto son inputs muy importantes o nos pueden servir mucho como material didáctico. Sí, totalmente, Silvina, totalmente de acuerdo que
Sí, esta charla es introductoria y ustedes tienen el trabajo grande para hacer después, porque depende del grupo, depende de cómo quieran organizar eso. Van a tener que buscar la noticia falsa de la lengua que esté en la lengua que ustedes están enseñando, y dar todo un contexto cultural y social para entender por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es falsa? Bueno, entonces, y empezar a enseñar los mecanismos. Así que es un trabajo muy desafiante, pero como hoy leía, que les contesté enseguida en Twitter, habían puesto el challenge del desafío. Yo decía, challenge es desafío. ¿Cómo puede ser challenge del desafío? Es el desafío del desafío, es una cosa absurda habían puesto. Bueno, entonces habrían pensado que la gente no sabía lo que quiere decir challenge de desafío. Entonces, estar atentos a qué cosas nos pueden servir siempre puede ayudar a enriquecer la clase, a darles otras cosas para hablar. Por ejemplo, si yo quiero promover la conversación, estos temas, también ahí puedo enseñar a conversar y a dialogar. El respeto de los turnos de habla, la forma en que evitar los solapamientos, escuchar activamente al otro. No es que lo dejo hablar y después yo digo algo totalmente distinto. O sea, no. Que haya también un trabajo compartido, se puede plantear como trabajo grupal, como debate, tomar un tema y presentarlo como un debate, donde se haga. Yo a los adultos les hago hacer, por ejemplo en las clases de oratoria, les hago hacer debates sobre temas polémicos, obviamente a propósito, porque polémico también viene de griego, guerra, entonces son temas que no tienen una solución, entonces son a propósito puestos para... Y ellos quieren saber siempre quién ganó. Nadie gana, porque son temas que no tienen solución, ¿no es cierto? Pero están hechos justamente para que ellos ejerciten argumentos, eviten las falacias, trabajen con eso. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con los más chicos. Cuando yo daba en el grado, yo tenía primer año, son 17 años en Argentina, yo les daba, por ejemplo, que ellos les daba un tema que tenía una posición A y una B, o sea, una a favor y una en contra. Y ellos tenían que pasar al frente 3 minutos a defender la posición a favor y en contra. No importa que estuvieran ellos en contra o a favor, la posición de ellos no me interesaba. Tenían que defender lo que les tocaba por casualidad, porque se hacía sorteo, ¿no? Entonces tenían que hablar 3 minutos de ese tema defendiendo o atacando esa posición. Era una manera de empezar el debate, porque en Argentina casi no se enseña argumentación en las escuelas primarias y secundarias, casi no se enseña, es muy triste, oratoria tampoco, muy poco, casi nada, y entonces, probablemente por falta de preparación de los docentes, no sé bien cuál es el tema, pero no se enseña. Entonces no es como en Estados Unidos, que hay una cultura del debate, que los chicos debaten de que son chiquitos, trabajan en el contexto de opinión de que son chicos. Es decir, esto acá lamentablemente está bastante atrasada la cosa. Entonces, bueno, hacerlos practicar el debate, ¿no? Es decir, practicar, a ver, sostengo esta idea, e incluso si la idea no estoy de acuerdo con esa idea, ¿cómo la defiendo? ¿Cómo la defiendo para que sea creíble? Que no estoy de acuerdo. A mí me parece, Patricia, que lo que querríamos quizás para los profesores de lengua que nos estén escuchando a veces pensar, ¿no? Lengua extranjera o de literatura, como estás hablando, que a veces antes de llevar ese debate que estás hablando, ¿no es cierto?, que es tan rico que estás diciendo, darle las herramientas lingüísticamente hablando, ¿no?, para que en el momento que lleguen al debate puedan hacerlo con la altura, siempre y cuando dentro de los niveles que estamos hablando, por supuesto, como dijimos, la franja etaria. Flora te pregunta, ¿cuál es el informe latinoamericano del año 2021 acerca de lectores de noticias? Bueno, es Reuters, en castellano se escribe Reuters, el informe Reuters. Si buscan en Google Reuters 2021, van a encontrar que está en varios idiomas y va a ir país por país. Y ya salió, hace poquito salió la semana pasada, el de 2021, y ahí van a tener, buscan el país que les interese, el informe de cómo es el consumo de noticias y también por el rango de edades, por cuestiones de género, bueno, niveles educativos o niveles económicos. Son trabajos muy, que hacen obviamente equipos multidisciplinarios y internacionales, pero es lo más serio que hay con respecto a eso, ¿no? A mí me parece que es de lo más serio. Después, otras cosas para consultar, por ejemplo, la Fundación Gabo, que era antes de la Fundación del Nuevo Periodismo en Colombia, ahí tienen todo el tiempo, ellos tienen la red ética, que constantemente están trabajando en temas de noticias falsas, hacen propuestas, ponen textos para leer, la Fundación Gabo. Uno se puede también suscribir y los newsletters te llegan gratuitamente a tu casilla. La otra es la LATAM Knight, que es el Knight Center Foundation de la Universidad de Austin, que están los textos en castellano, en portugués y en inglés.
de Texas, ahí también yo hice muchísimos cursos, tenés un montón de información que te llega también por newsletter a tu correo. El Poynter Institute, donde yo hice una especialización, un año entero, sobre New Literacy, entonces que tienen, bueno, pero aparte tienen cursos cortos, tienen charlas, webinars, o sea, esos lugares son muy serios, bueno, First Draft, lo nombré ya varias veces, son muy serios y te llega también la información, la podés consultar por Twitter, la podés consultar que te llega a tu correo, si no querés llenarte de correo, bueno, consultás directamente la página web, lo pones en favoritos y otra cosa, ¿no es cierto? Pero estos lugares son muy serios, y en la Argentina, por ejemplo, tenemos chequeado, pero en otros países latinoamericanos hay importantes organizaciones de chequeo de datos, en Colombia, en Chile, en Uruguay, es decir, hay muchísimas organizaciones muy serias en Brasil, casi todos los países tienen ya su organización de chequeo de datos. Y también esas asociaciones, esas organizaciones también proveen de información para el que quiere iniciarse o para el que quiere usarla para enseñar. Bueno, yo creo que estamos llegando una nota más, a ver, estamos llegando a las 7:30 ya, y no quiero demorar a la gente, que habíamos hablado entre 1 hora y 1 hora y media estar aquí presentes. Si hay alguno más que quiera hacer alguna pregunta, no sé, micrófono, pueden abrir micrófono, cámara, escribir en el chat antes de cerrar, con gusto. Patricia tiene pilas todavía, se ve que tiene pilas, así que no hay problema, así contestándonos. Estaba pensando, Patri, te lo dejo así, pensando, ¿usarías el libro de la Gran Enciclopedia Argentina para trabajar? Decime sí o no, no me digas cómo, ¿Usarías el libro de la Gran Enciclopedia Argentina para trabajar la fake news, o la noticia falsa, o el informe falso dentro? No, porque lo que hace Escolari es ficción. Escolari, hay un pacto de lectura muy claro, como diría Humberto Eco, que es ficción. La Gran Enciclopedia Argentina, la novela de Escolari, es una novela de ficción. Entonces, lo que pasa es que está tan narrada, es como esas películas que vos sabés quién se murió al principio, pero igual cuando vas viendo la película te pones nervioso porque pensás cuándo te va a morir. Es decir, te cuentan al final, al principio, igual a vos te engancha. Yo me acuerdo de American Beauty, una que ganó el Oscar, que enseguida el personaje decía que estaba muerto, y uno se olvidaba cuando al final se moría, y se lo dijo 1 minuto a uno. Bueno, lo mismo pasa con la novela de Escolari. Él dice clarísimo que es ficción, pero a medida que la vas leyendo, como usa un registro de texto histórico, uno puede ir creyéndoselo, pero él aclara que esto es ficción, es ficción. Lo que pasa es que la Argentina es una tierra de ficción, nosotros vivimos una ficción permanente, entonces es difícil a veces cuando escuchamos noticias nuestras propias noticias, no dudar, porque todo es posible en Argentina, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho meterme en la parte histórica, y no es novela histórica, corroborar si realmente lo que pone el escritor existió o no. Bueno, por favor, quiero ir cerrando. Si alguno más quiere, por favor, decir algo, comentar. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que están presentes, amigas queridas que nos han acompañado en este rato. Y bueno, tienes desde lugares más remotos, tienes, Patricia, algunos están... Sí, quiero agradecerles a todos, porque la verdad que agradezco un montón el interés, y bueno, son temas que muy interesantes, que no se agotan en una charla, obviamente, ¿no? Bueno, tengo que pasar, como saben, el avisito al final. El 11 de marzo tenemos un taller muy especial que es para 55+, con proyectos intergeneracionales, la lengua como lengua extranjera y como lengua de herencia entre adultos 55+, que pueden ser abuelos o no, y niños pequeños, y cómo aprenden los adultos una lengua extranjera y pueden transmitir. Me parece algo muy bonito que vamos a hacer en colaboración con gente de Suiza, en este caso con mi profesora Elena Bigleni de Suiza y Fátima de Ibercultura como sitio. Así que bueno, están todos invitados. Y la próxima es el 24 de marzo, que es con adolescentes, pero bueno, ya va a llegar las noticias. Por ahora los dejo tranquilos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto a la gente que fui conociendo en esta charla. Adriana, ¿cómo estás? Yamila, gracias. Rosalí, por supuesto.
y muchísimas, otra vez, no me canso de agradecer tu presencia. Patri. Abrí micrófono, Patri. Estaba tomando examen y tenía un montón de alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán, la prestigiosa universidad, y a todos, de todos los países. La verdad que me sentí muy feliz porque siempre mi enfoque de la lengua es un enfoque de todos los hispanohablantes, ¿no? Es decir, de la riqueza que tiene este idioma que llega a todas partes, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Ese, como decía Neruda, el oro que nos dejaron los conquistadores, porque los otros se lo llevaron, pero el oro es la lengua y no lo dejaron, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Hasta pronto.